Universidad Austral de Chile. Naturalmente parte de ti. SINDOC, Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile, presenta Voces Académicas. Las palabras y los pensamientos que animan la docencia de la UACH llegan a Radio Universidad Austral de Chile en Voces Académicas. Acompáñenos. Buenas tardes a todos y todas quienes sintonizan la 90.1 Radio UACH y quienes nos acompañan por redes sociales y por Telsur. Damos inicio a Voces Académicas, un programa producido por el Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile. Hoy día, viernes 25 de abril, vamos a estar conversando sobre la convocatoria del reconocimiento INES, Conocimiento más Género, de la Universidad Austral de Chile. Para eso voy a dar la bienvenida a quien me acompaña el día de hoy. Aquí tengo a mi izquierda a Catherine Barriga, coordinadora de INES, Conocimiento más Género. Bienvenida, Catherine. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, Claudia, gracias. Muchas gracias y como te decía, agradecemos la instancia de participar en este programa informativo sobre este reconocimiento que entiendo que se entrega este año por primera vez. ¿Es así? Sí, así es. Entonces, para introducir a las auditoras y auditores, me gustaría preguntarte que nos cuentes qué es INES Género UACH. Bueno, el INES Género UACH es un proyecto de innovación en educación superior. Eso es lo que significa la sigla INES. Que ejecutamos desde la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Creación Artística. Está financiado por la NIT. Es un proyecto que tiene una ejecución de 3 años. Estamos ahora en nuestro 3er año de ejecución. Y es un proyecto que tiene como propósito, en el fondo, a través de una serie de actividades, una planificación específica, contribuir a la disminución de brechas de género en la academia, en la universidad. Perfecto. Cuéntanos, ¿y esto por qué nace? Bueno, me dices que este es el 3er año, me imagino que esto se va como renovando o ¿cómo funciona? Bueno, esto es una postulación. En el fondo nosotros somos la segunda generación, digámoslo así, de proyectos INES Género. No, lamentablemente no se va renovando, es una política también de gobierno de alguna manera, que hasta ahora no está clara su continuidad. Actualmente la mayoría de las universidades en Chile tienen INES Género. Hasta la última vez que creo que vi que habían como 32 o 35 universidades que ya tenían su INES Género ejecutándose. Yeah. Pero no se ha establecido en realidad una política de renovación del programa, aunque se están como tratando de incorporar en algunos otros fondos que tiene la NIT, como lineamientos de género, ese tipo de cosas. Bueno, contarles que pertenecemos a la red, la primera generación de INES Género que se adjudicó el 2021. Sí, el 2021 ellas conformaron esta red, que es una red nacional de INES Género, que es la primera red que se hace como en relación a estos proyectos INES. Los proyectos INES, que como decía la sigla es de Innovación en Educación Superior, hay diferentes tipos de INES. Hay otros INES que están dedicados a la ciencia, a la tecnología. La universidad también tiene otros INES, unos INES adjudicados y ejecutándose actualmente. Pero cuando salieron este instrumento específico de género, la primera generación tuvo esta iniciativa de armar una red a nivel nacional. Yeah. Entonces, a medida que íbamos adjudicando proyectos, esa red ha ido creciendo y actualmente tenemos estas 32 o 35 universidades que están en la red INES Género vigente. Ya, perfecto. ¿Qué hacen ustedes? Como para explicarle a los auditores, entiendo que hace poco vi unas noticias por ahí de algunos proyectos, vi algunas docentes socias del sindicato por ahí, si nos puedes contar. Sí. Bueno, nuestro proyecto tiene 3 líneas de trabajo, por decirlo así, 3 como líneas de acción, que son sus objetivos específicos. Tenemos una línea de acción que tiene que ver con la comunicación, la socialización de la perspectiva de género
y de la temática de género en general en la universidad. Otra línea de acción que tiene que ver con el financiamiento, que es como apoyar directamente a las académicas para que generen más conocimiento respecto al género y las diversidades. Ujú. Y una tercera línea de acción que tiene que ver con la institucionalización de estas temáticas. Y eso tiene que ver con la orgánica institucional, con articular ciertas unidades y tratar como de incidir en que de alguna manera las actividades que nosotros hacemos queden en la universidad después que el proyecto se acabe. En Ya. el fondo ese es el objetivo de todos los INES, que la estrategia inicial era que alguna de las cosas que uno, o de las medidas que se iban tomando en el transcurso de los años, algo pudiera quedar en la institución para que después desde la misma institución se tomara también esta línea de trabajo y se pudiera transversalizar en otras áreas. Tengo una consulta. Me mencionabas de que hay INES que no son enfocados en género, que son otros. ¿Sabes cuáles son esos otros, más o menos? Tenemos, no sé, líneas de I+D, que es de innovación y desarrollo, que en realidad los otros dos INES que tiene la U adjudicado y en ejecución, que son anteriores a esto, ya Ya. de hecho hay uno que ya debería haber cerrado o está en un plazo de extensión este año y el otro que termina este año. Ya. Son muchos anteriores a esto y están asociados como a la innovación y al desarrollo. Ah, ya, Sí, ese tipo perfecto. de proyectos. Son esos dos. Sí. Cuéntame, ¿quiénes componen INES? ¿Quiénes componen el equipo? Nuestro equipo está compuesto por, tenemos la directora del equipo, del proyecto, que es Marcela Hurtado, ¿Ya? que además es la directora de creación artística de la VITCA. Ujú. Y tenemos una directora alterna que es Cintia Vergara, que es Ya. académica del Instituto de Salud Sexual y Reproductiva de la Facultad de Medicina. Luego de eso, tenemos una gobernanza en el fondo. El proyecto tiene una gobernanza asociada a un comité asesor, que es un comité de académicas y académicos de la universidad de diferentes áreas, interdisciplinar, y en la que nosotras igual intentamos resguardar la triestamentalidad. Siendo súper sincera, costó harto que los estudiantes se pudieran comprometer con participar en estas reuniones, entonces actualmente no hay ningún estudiante en ese comité, Ya, pero hay funcionarias. ya. Y eso lo hemos tratado de resguardar, y no solo ahí el tema de las funcionarias, sino también en los fondos y en las entregas y en las capacitaciones. Hemos tratado de resguardar que este proyecto sea triestamental y interdisciplinario. Entonces, por eso también tenemos hartas disciplinas en el comité asesor. También tenemos un comité directivo que está donde hay representantes como por ciertos cargos de la universidad. En el fondo han ido cambiando las personas en la medida en que han ido cambiando los cargos, pero la idea también es que se les entrega información a ellos también toman algunas decisiones respecto, o sea, no decisiones, pero en el fondo están en las discusiones que tenemos respecto de los diferentes instrumentos que aplicamos. Ya. Y luego tenemos el equipo de gestión, que somos nosotras. Ahí yo estoy coordinando el equipo de gestión. Tenemos a una ejecutiva de gestión que también está por aquí, anda por acá, que es Gabriela Mesina. Tenemos a nuestra ejecutiva de comunicaciones, Victoria Godoy. Tenemos un ejecutivo de fondos, que es Luciano Benítez, que se encarga como de toda la parte de los fondos concursables. Y un ejecutivo financiero, que es Reinaldo Urrutia, que él está encargado también como de las rendiciones y de las platas, que es Claro. harta pega igual. Sí, Sí. sé de eso. Entiendo totalmente. Entonces entremos ya al tema que hoy día nos convoca, que es el reconocimiento INES, conocimiento más género, que entiendo que, como mencionaba anteriormente, es la primera vez que se va a entregar. Ujú. Entonces, cuéntame primero qué es este reconocimiento, cuál es su objetivo. Ujú. Sí, el reconocimiento, es una de las actividades que teníamos comprometidas en el proyecto de la NID, y por eso es la primera vez que se va a entregar, no hay otro en la universidad. Tiene como objetivo principal el visibilizar las trayectorias de mujeres que integren, ya sea en sus investigaciones, innovaciones o creaciones artísticas, estudios sobre género o integren la perspectiva de género en su proceso de investigación, pero también a aquellas mujeres que lo integren en su ejercicio profesional. Es decir, nosotros estamos pensando, o sea, el reconocimiento está orientado tanto a académicas como a funcionarias. Ambas pueden ser postuladas para este reconocimiento, y la idea inicial de esto es visibilizar trayectorias. Ya, perfecto.
¿Cómo se evidencia más bien, bueno, en el caso de las académicas, hay investigaciones y de esa forma se sustenta y se evidencia este trabajo en género? En el caso de las funcionarias, ¿cómo es eso? Dentro de los documentos en los que se pueden anexar en la postulación, hay un apartado de cartas de apoyo. Ya. Bueno, también hay un formulario de postulación donde uno detalla más o menos que puede contar, efectivamente cada orgánica puede contar la trayectoria de la persona a la que está postulando, pero también está esta modalidad de agregar cartas de apoyo que pueden ser de la institución o externas. En el fondo, y la idea es que en esas cartas, como de alguna manera, se dé cuenta de la trayectoria que esta persona puede tener en gestión, en el caso de las funcionarias, por ejemplo, que efectivamente es lo que más nosotros también pensábamos cómo demostrar esta trayectoria, Claro. pero tampoco queríamos dejarlas afuera y muchas veces, y también fue una reflexión que tuvimos, que esa trayectoria no es visible en el currículum de las personas. Muchas Claro. veces eso no queda establecido de ninguna manera porque son Ujú. cosas que las personas hacen a veces fuera de su horario de trabajo. De forma voluntaria. De forma voluntaria, Ujú. exactamente. Entonces, la idea es que a través de estas cartas también se pueda sustentar esa trayectoria. Ah, ya, perfecto. Cuéntame, ¿quiénes pueden presentar estas candidaturas y cuántas candidatas puede presentar cada organización? La pueden presentar orgánicas que estén formalmente constituidas en la universidad, es decir, puede presentar una candidatura al sindicato docente, por ejemplo. Los sindicatos en general, sindicatos de trabajadores, pueden presentar una candidatura las agrupaciones de estudiantes y también las unidades de la universidad, así como institutos, escuelas, vicerrectorías. Cualquier unidad en el fondo que esté formalmente constituida al interior de la universidad puede presentar una candidatura y por orgánica solamente se puede presentar una candidatura de académica, por ejemplo, y una de funcionaria. O sea, podrían presentar dos si es una académica y una funcionaria. Pero no pueden presentar más de una académica o más de una funcionaria. Ya, perfecto. Te iba a preguntar, ¿qué pasa si, por ejemplo, en el caso llegase a suceder si un sindicato y una escuela o un instituto o alguna dirección propone a la misma persona? Mira, la verdad es que eso no está en las bases, así que no habría ningún problema. Ya. No hay ningún problema en esa situación. Estuve leyendo en las bases y estaba viendo de que son como premios por sedes distintos, o sea, es una Ya. sede o son Ujú. como diferenciados. Sí, lo que pasa es que, bueno, eso también responde a otra de nuestras reflexiones, porque cuando uno crea base, o sea, eso lo hemos aprendido en el transcurso de este proyecto, Claro. que hay que ponerse como en muchos escenarios. Sí. Y efectivamente, bueno, es un reconocimiento que está dividido como en categorías, pero además, considerando que la universidad tiene sede en Puerto Montt y Campus Patagonia y que en realidad territorialmente también lo ideal sería que cada sede y campus pudiera levantar sus propias candidaturas o difundirlas en sus redes internas, se va a resguardar entregar reconocimientos además diferenciados para sede de Puerto Montt y Campus Patagonia. Ya. En este ¿Y cómo se resguardaría? Porque, por ejemplo, pienso acá, el sindicato de docentes tiene socios y socias, bueno, socias en este caso, en Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique, pero creo Ujú. que aquí es como Valdivia, Puerto Montt y Patagonia, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿pueden proponer una persona para cada sede o solo una persona? No, pueden proponer una para cada sede. Ah, ya, perfecto. Sí. Una docente para cada sede. Sí. Cuéntame, ¿cuáles son las fechas para postular? Mira, ahí tengo una ayuda de memoria aquí porque Sí, eso sí que no me tranquila. quiero equivocar. La apertura, actualmente la apertura de la convocatoria cierra el 7 de mayo, ¿Ya? de las postulaciones, Sí. o sea, en 2 semanas. Ujú. Y luego de eso viene un proceso, nosotros hacemos me voy a saltar a la parte de la admisibilidad, no sé, ¿Ya? pero Sí. hacemos Adelante. interno como del equipo, hacemos una admisibilidad que tiene que ver con que los documentos sean los correctos, como ver en el fondo el formulario de postulación, ver si las personas cumplen con los requisitos de postulación, que son mínimos, pero eso es un proceso de admisibilidad muy cortito. Y después viene la parte como la más importante, o por lo menos la que nosotras planteamos como la más importante de este reconocimiento, que es el periodo de socialización de esas candidaturas. Ya. En el fondo, es importante que quede claro que el foco de este reconocimiento no es
el premio o el reconocimiento de por sí, sino el hecho de que vamos a estar 2 meses difundiendo a las personas que están siendo postuladas. Ya. Entonces, esas personas van a estar presentes en diferentes actividades que nosotros tenemos programadas para ellas. Van a participar en la radio, van a estar también en un ciclo de diálogos colectivos. Vamos a generar póster de su trabajo para que se visibilice. Entonces, todas estas acciones son en el real foco de este reconocimiento, porque efectivamente una persona lo va a adjudicar, pero la idea es que se visibilice la trayectoria de las mujeres en la universidad en general. Cuéntame, bueno, estamos en el proceso en que ustedes reciben estas postulaciones. ¿Cuáles son los requisitos? Son requisitos súper sencillos. Tienen que ser académicas o funcionarias que tengan un contrato indefinido en la universidad. Ya. Y que tengan al menos 5 años de trayectoria en la universidad, en el fondo. Perfecto. Cuéntame más del proceso, porque, bueno, me decías, de estos organismos proponen, ustedes revisan todo el papeleo, hacen como la publicidad de la trayectoria de quienes están en postulación. ¿Qué viene después? ¿Cómo se escoge, por ejemplo? Después de eso, el reconocimiento se entrega por votación popular. Ya. Va a ser una votación abierta a toda la comunidad universitaria. Van a poder votar académicas, funcionarias y estudiantes. Ya. Entonces, la idea en el fondo es que sea un proceso lo más abierto y participativo posible. Como te decía antes, pues, el foco de esto es que ese mismo proceso participativo de votación haga que se visibilice mucho más el trabajo que tienen estas mujeres que están siendo postuladas. Y por eso también es como libre la elección en el fondo, porque también fue materia de reflexión, digamos, la elección. Y nos parecía que lo más importante en este caso no es la persona elegida, sino que todos conozcamos que hay muchas mujeres con trayectorias en la universidad, que son académicas, que son profesionales, y que trabajan en estos temas, que los integran en sus actuares en cotidiano, en su docencia, en la gestión, en la vinculación con el medio. Perfecto. ¿Existe alguna restricción en cuanto a esta postulación? ¿Quiénes, por ejemplo, no podrían ser candidatas? Sí, bueno, hay restricciones, también no son tantas, pero son restricciones en relación a, obviamente, el equipo de línea de género. Ninguna de las personas que son parte del equipo puede ser candidata, del equipo de gestión. Uh-huh. Tampoco pueden ser candidatas personas que sean parte del consejo asesor de la VITCA, ni del equipo directivo de la VITCA. Esas son las restricciones, y tenemos otra que la voy a leer así como literal para que no se me vaya bien, pero que tiene que ver con personas que posean causas de violencia de género. En función de la ley 21.369, deudas de pensión de alimentos o denuncias o investigación ABD. Ya. Esas personas tampoco podrían participar. Ya, perfecto. Respecto a la postulación y también a eso, por ejemplo, que me dices de deuda de pensión alimenticia, ¿cuáles son los documentos que hay que presentar para la postulación? Los documentos de la postulación, que también los voy a ver para que no se me vaya nada. Bueno, tenemos un formulario de postulación donde hay en el fondo lo que se pide contar más o menos los motivos de la postulación. Ahí la orgánica es la que tiene que llenar este formulario. Se piden algunos datos de la persona a la que están postulando y la justificación de la postulación, y ahí se pueden incluir también estos antecedentes que tú me preguntabas antes, de trayectoria y de por qué en el fondo esta persona debería tener este reconocimiento. Tenemos las cartas de las orgánicas que te mencionaba también, bueno, una que es la orgánica que presenta la postulación, pero también las cartas que son de apoyo complementario de otras orgánicas internas o externas que pueden sustentar esta postulación, ¿Ya? el currículum de cada persona, y una carta de aceptación de la persona a la que está siendo postulada, digamos. Ya. Que eso igual es importante en el fondo para que en el fondo la orgánica sepa, o sea, la persona a la que están postulando sepa que la están postulando. Claro, sí. Entendible. Cuéntame, Catherine, entiendo que este proyecto tiene algunas líneas de postulación. Sí. Si nos puedes contar sobre Sí, eso. tiene 3 líneas de postulación. Tiene una línea de postulación que tiene que ver con la producción de conocimiento, es uno que está pensada, ¿cierto?, en la producción académica, en investigación, desarrollo, innovación, emprendimiento y creación artística. Otra línea que está asociada a la docencia, y una tercera línea que está asociada a la gestión y a la vinculación con el medio. Ya.
¿Nos podrías, por ejemplo, dar ejemplos de cada situación? Claro, en la primera línea que tiene que ver con la producción académica, en el fondo la idea es obviamente que presentar a una persona que tenga trayectoria en investigación, en innovación y creación, en relación a su producción académica como investigadora. La segunda línea que está asociada a la docencia, en el fondo, que ahí podemos pensar en personas que hagan cursos de género, que hayan tenido docencia en relación al género, que integre la perspectiva de género en su labor docente. Ya. Y la tercera línea, que es la de gestión y vinculación, que de alguna manera es la que está más pensada para funcionaria, Sí. que tiene que ver con el ejercicio profesional, en el fondo, asociado a la perspectiva de género. Ya, perfecto. Me queda claro. Te iba a preguntar, me mencionabas que este reconocimiento se va a elegir a través de un voto triestamental. ¿Cómo va a ser esta votación? ¿Por alguna plataforma? ¿Va a ser presencial? ¿Va a ser online? No, Cuéntanos un poco. va a ser virtual, Ya. a través de un formulario, un forms que es que está dentro de las opciones que tenemos como universidad, esto del OneDrive, del Microsoft Office. Ujú. Entonces vamos a hacer un forms y a través de un forms que va a estar disponible, lo más probable es en la página web de la VITCA, como el link de la postulación. Vamos a poner obviamente a las candidatas que están postulando y la opción de postular. ¿Tienen fecha más o menos de cuándo van a hacer Sí. estas votaciones? Sí, en teoría se supone que deberíamos abrir el periodo de votación probablemente en agosto. En agosto. Sí. Ya, O sea, no, aprovechando- perdón, en mayo, en junio. Entre junio y julio deberíamos abrir el proceso de postulación, porque en agosto ya tenemos que tener los resultados. Ya, aprovechando que tienes ahí las fechas, si nos Ujú. puedes contar un poco las fechas. Bueno, entendemos que el 7 de mayo cierran las postulaciones. Ajá. Si nos puedes contar como entre qué fecha y otra fecha ustedes hacen la revisión, después entre qué fecha la visualización, todo eso. Sí, la admisibilidad la deberíamos hacer entre el 8 y el 9 de mayo. Queremos que sea algo rápido, digamos, porque, como te decía, es una revisión de documentos. No es que nosotras vamos a elegir o Claro. ver quién es la persona que se difunde su actividad. Y luego, entre el 19 de mayo y el 18 de julio, tenemos todo el proceso de socialización, y ahí también hacia la mitad de ese proceso se van a abrir las votaciones. Como vamos a partir con un proceso de socialización sin votaciones primero, para que en el fondo toda la comunidad conozca a las candidatas, y luego vamos a abrir el periodo de votación más acotado, pensando ya en entregar los resultados en agosto, porque justamente vamos a coincidir ahí con la semana de receso universitario. Claro. O sea, en el caso de los estudiantes son 2 semanas, pensando en que también vuelvan los estudiantes antes de entregar el reconocimiento. ¿Cuándo entonces se entregaría este reconocimiento? Como- Tenemos tentativo el 8 de agosto, Ya. pero en el fondo tiene que ser más o menos en esa fecha, que es justamente esperando que los estudiantes vuelvan de su receso. Ya. Y cuéntame, ¿cómo se realizaría este reconocimiento? ¿Una ceremonia? Sí, No vamos sé. a hacer una ceremonia oficial de entrega, probablemente con algún conversatorio, en el fondo para poder seguir como en la lógica de socialización de estas mujeres. Bueno, tenemos que ver todavía la logística dependiendo de las postulaciones que hayan. En el fondo, si tenemos postulaciones de Puerto Montt y Patagonia, para Claro. que ojalá todas estén presentes en la ceremonia. Ya, perfecto. Y volviendo hacia el proceso de socialización, me mencionabas un poco que van a ser algunos foros, entendí. Ujú. Cuéntanos un poco más detallado sobre ese proceso, qué actividades tienen contempladas Ujú. y fechas, no sé. Mira, fechas para cada actividad no tenemos todavía, solamente que van a ir en este periodo del 19 de mayo al 18 de julio. En Ya. ese periodo va a estar todas las actividades que tenemos pensadas en el fondo, que van a depender, no tenemos fecha porque dependemos mucho también de la cantidad de postulaciones que ¿Y recibamos. de dónde? Como mencionabas Claro, recién. y de dónde. Pero la idea es tenerlas como en diferentes espacios de comunicación visibles. Pues entonces vamos a tener como participación en la radio, pero también vamos a tener nosotros tenemos una actividad que se llama Ciclo de Diálogos Colectivos,
que hemos hecho varios ciclos hasta ahora, que en el fondo tienen la característica que son triestamentales, interdisciplinarios y que muchas veces están asociados también a organizaciones externas. Entonces la idea también es tener un ciclo de diálogos colectivos con las personas que estén participando en este reconocimiento. Obviamente ahí tenemos que ver, depende de la cantidad de postulaciones, si vamos a hacer un ciclo o 2 ciclos. Eso tenemos que verlo, depende de la cantidad, porque la idea también es que puedan conversar en ese espacio. También tenemos que ver si vamos a hacer uno acá, otro en Puerto Montt, por ejemplo. Ese temas como logísticos, de acuerdo a la cantidad de gente. Tenemos también pensado sacar alguna publicidad en el diario Austral, como un diario externo a la universidad, para en el fondo hacerlas más visibles. Y esta otra idea que tenemos, que es como de hacer una especie de póster con su trayectoria, pensando en que después puedan también quedar en la misma ceremonia de entrega, como para que las personas los vean y en el fondo puedan reconocer la actividad que han hecho las académicas y las funcionarias en relación al género. Perfecto, Caterina. Entonces, como haciendo un recuento de todo lo que hemos conversado en esta media hora casi, la postulación cierra el 7 de mayo. Sí. Tiene 3 líneas de postulación: producción académica, en investigación, desarrollo y creación artística. 2 sería la docencia y la tercera sería gestión y o vinculación con el medio. Respecto a los requisitos, deben ser académicas o funcionarias con contrato indefinido vigente con más de 5 años de adscripción a la universidad y deben poseer una trayectoria comprobable en cuanto al género. Sí. Eso te iba a preguntar. ¿Dónde se puede encontrar las bases y más información respecto a esto? Las bases están en la página web de la VITCA. ¿Ya? Y también, obviamente, en nuestras redes sociales pueden enterarse de toda la información que vamos a ir publicando del INES Género, ines.conocimiento, INES Género Watch de Instagram. Pero las bases están en la web de la VITCA si quieren como ir a verla directamente. Y bueno, y todos estos días ahora lo que pasa es que estamos en muchas difusiones de otras cosas. Tenemos hoy día cerrada la postulación a núcleo. Antes después vamos a abrir la ventanilla abierta, como que tenemos muchos concursos y postulaciones corriendo, pero en tanto cierra hoy día la postulación a núcleo, la próxima semana volvemos como a difundir nuevamente toda la batería de gráficas y difusiones respecto al reconocimiento. Así que ahí van a estar en las redes, como si la quieren ver como más detallada, van a estar en las redes y bueno, y está en la web de la VITCA, pero al final a veces en las redes como que vamos a tener los links y todo para que lo puedan descargar. Y también pueden escribir al mail que es ines.conocimiento.género @watch.cl, que en el fondo ahí es donde vamos a estar recibiendo también las postulaciones y si tienen dudas pueden escribir al correo del proyecto. Perfecto, Caterina. Agradecer tu participación. No sé si te gustaría agregar algo más sobre esto, alguna invitación a participar. Sí, bueno, obviamente una invitación a que se animen a participar, a que ojalá muchas unidades se animen a participar, a postular a mujeres. No, las mujeres que postulen no tienen que ser necesariamente eso quizás es un buen punto, que no tienen que ser necesariamente de la unidad a la que está postulando, sino que cualquier unidad puede postular a la persona que ellos consideren que quisieran que tuviera este reconocimiento. No necesariamente tiene que estar adscrita a esa unidad ni nada de eso. Así que la postulación es libre. Que aprovechen la oportunidad de postular en el fondo, porque como decía, la idea es que hagamos más visible la trayectoria de estas mujeres. Entonces, como no es el objetivo ganarse el reconocimiento, sino que participar en todas estas instancias de comunicación que vamos a tener, porque en el fondo ahí vamos a ir abriendo otros debates respecto al género y a las diversidades en la universidad. Entonces, así como que invitarles que se animen a postular a mujeres. No es algo que tenga una gran cantidad de papeles que llenar, el formulario es cortito. La idea es, como siempre, fue hacerlo algo muy simple para que pudiéramos tener varias candidatas y en el fondo pudiéramos ver
que hay muchas mujeres trabajando en torno al género en la universidad y reconocer su trayectoria. Claro, que la burocracia no sea un problema para la postulación. Exactamente, sí. Muchas gracias, Catherine. Entonces agradezco por asistir el día de hoy a participar en este programa de Voces Académicas. Y así finalizamos este programa. Invitamos a todos y a todas a seguirnos en redes sociales como Sindoc Watch y nos vemos en una próxima edición el viernes. Bueno, no el próximo, el otro. Muchas gracias y nos vemos pronto. Chao, chao. Muchas gracias por su atención. Voces Académicas. Un programa del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile.